Vamos a hablar cómo se arman las oraciones interrogativas en chino. Bueno, tenemos que saber antes que nada, ¿no? Las oraciones interrogativas se dividen en tres tipos. Las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y la que vamos a ver ahora, las preguntas con partícula interrogativa. ¿Qué son esas? Bueno, por ejemplo, cuánto, cuándo, quién, quiénes, etcétera, ¿no? Que estamos preguntando algún sustantivo o alguna acción o algún adjetivo en específico, ¿no? Bueno, bien. En chino es muy fácil. En chino, cada pregunta con partícula interrogativa deriva de una oración original positiva. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que en chino, ¿no? La pregunta y la respuesta, el orden, ¿no? El orden gramatical es exactamente lo mismo, solo que la única diferencia es que la partícula interrogativa, en la pregunta, ¿no? La partícula interrogativa está reemplazando el lugar de la palabra que estás preguntando, que viene de la oración positiva. Para entender esto, vamos a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto. Dice, 我读中文. Quiere decir, yo estudio chino. Tenemos yo, sujeto. Tenemos tu, verbo. Y 中文, que es objeto, ¿no? Esto es, yo estudio chino. Bueno, entonces, vamos a armar una pregunta con esta oración. Entonces, podría ser, por ejemplo, ¿quién estudia chino? ¿Quién estudia chino? Es 谁读中文? Esto es, ¿quién estudia chino? Ahora comparemos las dos oraciones. Esta es la original y esta es la pregunta que armamos. Fíjense, comparen. Acá. La única diferencia es esto. Yo y quién. La ubicación es lo mismo. Después, borramos esto. Podemos armar otra pregunta sobre, por ejemplo, ¿yo qué estudio, no? Sería yo qué estudio. O, perdón, ¿qué estudio yo? Quedaría mejor. Bueno, en chino es así. Esto significa ¿qué estudio yo? 我读什么? Bueno, 什么 es la partícula interrogativa ¿qué? Bueno, fíjense la diferencia. Vamos a comparar la oración original positiva y la pregunta armada. Bueno, fíjense. Acá, ¿cuál es la partícula interrogativa? Es esta, ¿no? Bien, fíjense el lugar. ¿En dónde está? Bueno, está reemplazando el lugar de esto, de Zhongwen. ¿Vieron? ¿Se acuerdan, no? Antes esto era 我读中文, yo estudio chino. Ahora, ¿qué estudio yo? Lo que hicimos fue borramos este sustantivo que es chino, lo borramos y a cambio lo reemplazamos por la partícula interrogativa adecuada, que es 什么. Así de fácil es. O sea, en chino la pregunta y la respuesta tienen mismo orden gramatical. Solo que lo que es la palabra que vos estés preguntando, ¿no? En la oración original, cuando lo pasás a pregunta, lo tenés que borrar y tenés que poner la partícula interrogativa adecuada. Bien, recién vimos un ejemplo con una oración bastante simple, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más complicado. Esto es 我在家读中文. Esto significa yo estudio chino en casa. Bien. Con esta oración, ¿no? Podemos armar muchas preguntas. Por ejemplo, la misma que recién. ¿Quién estudia
¿Quién estudia chino en casa? Entonces, esta oración en chino es así. Así de fácil. Esto es谁, que es la partícula interrogativa ¿quién? ¿Quién estudia chino en casa? Fíjense, comparen las dos oraciones. Se fijaron, ¿no? Que la única diferencia que tiene es esto nada más. Es esto y esto. Nada más, el resto es lo mismo. Por eso le decía, la pregunta y la respuesta tiene la misma estructura gramatical. Ahora, borramos esto. Le doy un segundito para que puedan pausar el video. Ahora sí, lo borro. En vez de preguntar quién estudia chino en casa, puedo decir en dónde estudio chino, ¿no? Entonces, esto en chino es así. Esto es así. Fíjense, recién que borré la palabra casa. Es justamente la palabra que yo quiero preguntar, ¿no? Borro casa. ¿Cuál es la partícula interrogativa de lugares? Es dónde, ¿no? Es muy fácil. Así que en chino, dónde es nali. Así de fácil, gente. Así de fácil es armar una pregunta. Ustedes solo tienen que aprender cómo armar oraciones positivas, ¿no? De manera de la gramática sujeto, verbo, objeto, que ya lo expliqué en otro video, que es la gramática básica, que lo pueden ir a ver. Bueno, así de fácil es. Esto, ahora pongo la fonética. Muy bien. Ahora comparen. ¿Vieron que la única diferencia es esto? Es esto y esto. Muy bien. Así son. Así funcionan las oraciones interrogativas con partícula interrogativa. Bueno, ya que estamos, vamos a ver cómo son las oraciones interrogativas abiertas y cerradas, ¿no? Vamos a poner acá. Vamos a poner preguntas abiertas, así. Bueno, preguntas abiertas es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pareció esto? ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció la comida? Algo así, ¿no? O ¿cuál es tu opinión de algo? Bueno, como escucharon recién, ¿no? Se usó partícula interrogativa. Por lo tanto, pueden entender que las preguntas abiertas son las mismas que las oraciones interrogativas con partícula interrogativa. O sea, lo que vimos recién, ¿no? Solo que pregunta más amplio la cosa, nada más. Lo único que cambia es las oraciones, las preguntas cerradas. Bueno, ¿cómo son las preguntas cerradas? Son bastante simples, ¿no? Sí o no, nada más. Bueno, sí o no. Bueno, en chino sí o no es 是不是, nada más. Así es. ¿Sí? Esto significa sí o no. Esta primera parte de esto es sí y la segunda parte es no. Así de fácil. Bueno, gente, así que ahora ya saben cómo se arman todos los tipos de oraciones interrogativas. Obviamente acá conocimos muy pocas partículas interrogativas, ¿no? Pero bueno, cada vez que avanzamos a lección por lección vamos a ir conociendo mucho más.